sacar un tiempo de su tiempo personal, ¿verdad? Para poder conversar de estos temas. Lo que voy a conversar es algo también bien conocido, sí que estamos abiertos a preguntas. Para algunos que no tienen tanto tiempo en la agilidad o que están impartiendo, esto va a ser algo un poco más como avanzado, así que también siéntase abierto a hacer un poco preguntas para que puedan comprender. Vamos a pasar de lo básico a lo avanzado ahí y ahí después vamos a empezar a conversar un poco de estas métricas. Este es el modelo de Kanban, ¿no? El approach de Kanban relacionado con métricas del flujo. Como sabemos, a nivel de, bueno, un poco mi experiencia, vamos a ver entonces el objetivo de este webinar y hablar un poco de Kanban. Ustedes pueden participar y bueno, ya lo vamos a grabar. ¿Qué queremos compartir? Que, bueno, no, el método Kanban no es mucho más que un tablero. A pesar de que Kanban en japonés significa tablero, tiene varias interpretaciones o definiciones, no es solamente un tablero, ¿no? Alguno aquí ya utiliza Kanban en su día a día, entiende un poco la profundidad de las prácticas Kanban. Pueden levantar la mano, preguntar, abrir el micrófono. Bien. Sabemos también que hay una diferencia bien importante en lo que significa. Vamos a ver, aquí me dijo Emil, sí que sabe las diferencias. Bien, aquí me dice Laura que está comenzando a usar. Sí, hay una diferencia en lo que es el trabajo operativo versus el trabajo de desarrollo de software, ¿verdad? ¿Saben aquí cuáles son las diferencias del trabajo operativo y el desarrollo de software? No sean tímidos, abran micrófono. ¿Qué es para ustedes sería un trabajo operativo? Hola, buenas noches. Hola, Johnny. Sí, creo que bueno, al menos en el esquema de Ops, en la parte de operaciones como la conozco, es todas estas personas que trabajan en lo que es el deploy de los desarrollos en el caso del software, ¿ya? Pero un trabajo operativo más, no al nivel de desarrollo, más operativo. Manufactura. Puede ser, ¿verdad? Manufactura. O construir una pared, ¿no? Si yo quiero construir una pared en mi edificio, una pared de 20 metros, ¿verdad? Un cajero de Por un banco 3, también puede ser. 3 metros de alto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en construir esa pared? Si tengo a 2 personas para trabajar y hacer eso, ¿no? Para eso es necesario que yo utilice Canva, que yo utilice Scrum, que yo utilice un equipo autoorganizado y empoderado y que se alinee con un OKR para lograr la construcción de esa. No, ¿verdad? No. Eso entra dentro de un trabajo operativo. ¿Me explico? Para hacer lo que es la gestión de cobranza, ¿verdad? De una organización. ¿Voy a necesitar esto? No. Entonces son actividades que no requieren un conocimiento previo, ¿verdad? Que es muy fácil estimar el trabajo porque es un trabajo repetitivo. Es decir, una persona en una manufactura, por ejemplo, que tenga que colocarle un tornillo o colocarle la guinda al dulce, o que tenga que envolverlo y pasarlo, envolverlo y pasarlo, ¿verdad? Es un trabajo que yo pudiera estimar y calcular en 8 horas cuántas envolturas pudiera hacer. Y si yo pongo 3 líneas de producción, puedo saber cuánto es aproximadamente, si no paro, mi proceso productivo. Puedo estimar que si el trabajo es homogéneo va a tener un resultado, y también puedo definir un procedimiento estándar para poder que las personas sepan cómo hacerlo y repetir este procedimiento constantemente.
Esto que le estoy hablando del trabajo operativo, ¿lo podemos hacer en el desarrollo de software? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Pasó un ángel? Es lo que trató de hacer el PMI históricamente, ¿no? Históricamente, él trató de convertir el trabajo de desarrollo de software en un trabajo que fuera predecible. ¿Y qué sucedió? Una encuesta Caos del 2012 dice que un alto porcentaje de los proyectos, ¿verdad? Fallaban un 19% y un 40 y tanto por ciento tenían cambio. Es decir, que muy poco porcentaje, un pequeño porcentaje cercano al 40% de los proyectos de desarrollo de software tenían éxito. ¿Sí? Porque no nos dimos cuenta que el trabajo de desarrollo de software se parece más a hacer un cuadro de Picasso o hacer una obra de arte que a trabajo repetitivo y operativo. ¿Sí? Así que hoy los Scrum Master que les gusta que le estimen los puntos de historia en HH van a entender por qué no se puede estimar el HH. ¿Algunos aquí estiman HH o es fan de las HH? Para estimación de puntos de historia con Planning Poker. Alguna vez en un curso una persona le dije eso y me sacó una tablita y que un punto de historia, 2 horas. 2 puntos de historia, 3 horas, mediodía. Tres, y casi me ardieron los ojos. Es como si me hubiesen echado agua bendita y yo fuera Linda Blair en El Exorcista. ¿A ustedes les pasa eso en su día a día? No sean tímidos, comenten. No, bueno, hola. Hola. Finalmente, no, bueno, la medida es una medida totalmente empírica para priorizar más que todo el backlog. Sin embargo, finalmente cuando desmembramos esas historias de usuario para medir el capacity del sprint como tal, ahí sí finalmente la estimación es más a nivel micro, que es a nivel de las tareas, y ese sí finalmente tenemos que incluir las horas. Sí o sí, sobre todo cuando trabajamos con proveedores que de No, alguna no, Johnny. manera, ya, Te cuento que sí, lo están haciendo muy mal. Si ustedes incluyen las horas para estimar historias y tareas, ustedes no están haciendo agilidad, sino están haciendo una agilidad disfrazada con Scrum o con lo que quieran. Buenas noches. sí, es un temazo, pero ahí el tema de la facturación con los proveedores nos obliga No, no, prácticamente no. a eso. Yo trabajo con proveedores también y yo facturo. Y ese es el contrato que tú defines con el proveedor. Yo te voy a facturar esto porque estamos siendo ágiles los dos y aquí somos corresponsables los dos. Yo te voy a facturar las horas que yo trabaje en ti. ¿Me explico? Y si yo trabajo 8 horas diarias en ti, todas esas 8 horas te las voy a facturar. Pero eso no tiene nada que ver con las historias de usuario y las tareas. ¿Me explico? Es una cosa que nosotros vamos a llevarlo a eso porque nos encanta el control y la certeza. ¿Me explico? Pero se puede facturar, llevar el control de horas por otro lado distinto al Jira. ¿Me explico? Dale, Ángel. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas De noches. pronto, hacia los dos lados. Dentro de mi experiencia pasa es que se vuelve una parte muy administrativa, ¿cierto? Entonces el gerente y los mismos proveedores, como lo decía ahorita el compañero Johnny, exigen, exigen que se den horas, incluso para abordar una historia de usuario que se No, quiere incluir dentro de un sprint que está en curso porque hay capacidad, ¿cierto? Porque el no, backlog está en movimiento. Entonces el product owner frente a lo administrativo junto con el gerente dicen, listo, vamos a incluir esta funcionalidad o esta funcionalidad, no, esta parte de esta funcionalidad con este historia de usuario, pero necesito que me estimen el tiempo que se van a demorar, porque es algo que voy a sacar de mi presupuesto. Es no. algo pues, que hay que cambiarlo, es un mindset distinto a lo que Claro, Scrum es dice porque en totalmente. esa organización tiene muy malos Agile Coach y muy malos Scrum Master que no han sabido convencer a la gerencia cómo trabajar.
¿Me explico? Y le han bajado la cabeza diciéndole al gerente, sí, mi jefe, así se debe trabajar. Entonces, claro, yo no les estoy pidiendo a ustedes que ustedes mañana vayan a romper el escritorio del jefe diciéndole, aquí yo me dijo, no, es un proceso de negociación, ¿verdad? Y les voy a enseñar algunas herramientas o prácticas que ustedes van a poder tener para tener argumentos, para decir, yo voy a medir un capacity, pero no voy a medirlo en HH. Yo voy a medir cuál es el capacity de mi equipo por sprint. Y ese sprint tiene 10 historias de usuario, 8 historias de usuario. Y esas 8 historias de usuario es el capacity. Y si sobra capacity, haremos una cosa adicional que esté en la cola lista para ser tomada. ¿Entienden? Pero es un proceso evolutivo porque no es tan fácil. Y como los gerentes están acostumbrados a trabajar de esa manera, y a mí me pasó, yo trabajaba de esa manera, ¿verdad? Yo no entendía esto porque no me daba flojera leer, me daba flojera aprender y ya yo tenía 20 años de experiencia. Ay, yo no me voy a dejar que un muchacho me venga a explicar. ¿Me explico? Entonces, esas cosas pasaban por mi mente en esa época cuando venían los agilistas a contarme o a explicarme, ¿no? Hasta no les escuchaba. ¿No? Pero hay que tener un elemento. Podemos estimar el trabajo, sí. Podemos calcular el capacity sin meterle HH por hora. ¿Pero por qué? Y aquí les voy a dar el ejemplo. Porque si le metemos HH por hora, por día, lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo. Si nosotros le dedicamos ese tiempo de calcular las horas, que aparte esas horas siempre van a ser equivocadas, hacer un muy buen diseño, vamos a tener un mejor impacto en la ejecución y en el cycle time y en el delivery. Si estoy hablando muy chino, me... Entonces, el método Kanban es un plan para el trabajo basado en conocimiento. También podemos tener ahí innovación, ¿verdad? Y la duración no solo se conoce ejecutándola, sino consiste en la resolución de problemas no rutinarios. Se requiere una base de conocimientos previos, es decir, un equipo con una capacidad y una experiencia, ¿verdad? Para poder lograr este proceso de aprendizaje continuo, incorporando, ¿verdad? Procedimientos, no se reduce mucho la variabilidad y los elementos que yo tengo que disminuir es que no me cambien los requerimientos constantemente, ¿verdad? Durante el sprint o que no me cambien, ¿verdad? O lo que no se genere desperdicio, es decir, que yo no me pase un sprint completo haciendo una sola tarea, ¿verdad? Y evitar, ¿verdad? La sobrecarga, es decir, ponerle a una persona 3, 4, 5 tareas en paralelo. ¿Se entiende? Esos 3 niveles: sobrecarga, variabilidad y desperdicio. Esas son las 3 cosas que yo tengo que controlar dentro de un flujo de trabajo campo. Y ahí yo las puedo identificar. ¿Cuándo ustedes creen que hay desperdicio? Cuando nos ponemos a estimar en HH, por ejemplo. Porque ya el proceso de estimación es una pérdida de tiempo. Johan, ¿Sí? en el chat había unas preguntas que qué significaba HH. Una persona respondió que es hora hombre, pero no sé si Por ahora. quieran ellos ¿Sí? profundizar por qué HH, por qué horas hombre, porque creo que todavía hay dudas ahí. HH. Sí, sí, porque las HH es la forma como muchos desarrolladores y organizaciones estiman el esfuerzo, ¿no? Y el cliente quiere una estimación de entregas. Yo no te estoy diciendo que no vamos a estimar una entrega, pero yo le voy a estimar una entrega en un tiempo de trabajo con una cantidad de historias de usuario, que es distinto a estimar HH. ¿Me explico? Porque el proyecto es Kanban o es ágil, no es cascada. Si yo me siento con un equipo de desarrollo la primera semana y me pongo a estimar todas las actividades que vamos a hacer,
para entregarle una carta Gantt. ¿Para qué voy a hacer Kanban o Scrum? Hagámoslo en carta Gantt. Pero yo sí tengo que comprometerme al cliente con una fecha. Yo sí me voy a comprometer con el cliente que en 3 meses más te voy a entregar algo. ¿Ok? Y voy a tener un capacity definido. Si yo tengo 5 desarrolladores, un UX, un tipo de infraestructura, un Scrum Master y uno de proyecto y uno de negocio, yo con eso puedo generar un capacity de cosas que voy a entregar cada 2 semanas y basado en ese capacity y basado en el alcance que el proyecto necesita, yo puedo estimar que en 3 meses yo puedo tener un MVP o en 6 meses. ¿Se entiende? ¿Quién tenía la manito levantada? Yo, Entonces, sí, dale. en ese caso, mi pregunta es cómo haces un presupuesto, ¿no? del trabajo, porque ya no lo defines con HH, porque es lo común, ¿no? Definir con horas hombre. Claro. Yo lo hago, ¿verdad? Basado en las personas que tengo asignadas para el proyecto y basado en el análisis que vamos a hacer de lo que quiere el cliente construir. Por ejemplo, quiero una página web que tiene un backend que se conecta con otro servicio, ¿verdad? Y que va a tener esto. Entonces, bueno, yo con a alto nivel, yo con el equipo nos sentamos y hacemos un roadmap y hacemos una priorización de actividades. Y esta priorización de actividades nos dice el orden más o menos lógico de que nosotros vamos a entregar este proyecto. Y eso lo definimos en un periodo de tiempo de 4 meses, de 3 meses. Y con este capacity nosotros decimos, bueno, este equipo que si no se conoce, bueno, hacemos un supuesto, por ejemplo, que cada desarrollador va a terminar 2 historias cada sprint. Y ahí yo estimo un capacity de 60 historias de usuario por 3 meses. ¿Me explico? Y con ese capacity de 60 historias de usuario, yo empiezo a hacer ingeniería inversa. Y yo digo, bueno, si yo, ¿cuántas historias puedo hacer en el sprint 1? Puedo hacer 6. Ponte que tenga 10 sprints, que son 3 meses y medio o 4 meses de trabajo. Entonces, o 5 meses de trabajo. Entonces yo digo, esos 10 sprints los distribuyo y no pienso en HH, sino digo, necesito 5 desarrolladores por 5 meses, un UX, y ahí yo armo el presupuesto y me comprometo con una fecha que en 5 meses yo le voy a entregar el MVP a mi cliente. Y que cada sprint yo voy a hacer incremental evolutivo y le voy a mostrar resultados y él va a ver y le voy a contar cuando las cosas salieron mal y entre los dos vamos a ir gestionando si reducimos el alcance para poder llegar con la fecha o podemos buscar más presupuesto para extenderlo 2 meses más y entregar todo lo que él necesita. ¿Se entiende? ¿Te respondí la pregunta? ¿O todavía queda en el aire? Sí, Bien, entonces mira, el que inventó el método Kanban fue a visitar el Palacio Imperial de Tokio, Japón, y empezó a entender cómo podemos evitar la sobrecarga. Cuando él entraba al palacio, le entregaban una tarjetita, que es una tarjetita Kanban, y cuando salía, él le entregaba. Con eso, las personas que administraban la visita sabían cuántas personas habían dentro y cómo estaba la capacidad de este palacio. Y a través de ese método simple que te entrega una tarjeta y te la pido al saber, ellos podían cuantificar cuántas personas estaban adentro y si podían mantener, ingresar más personas o no, porque ellos conocían la capacidad de su salón. Lo mismo pasa con los equipos. Si yo voy y yo no hago este análisis que le dije de ingeniería inversa o no hago esta evaluación de primera mano, es decir, 2 historias por desarrollador, por sprint, ¿verdad? Para poder fijar alguna base,
¿verdad? Sino simplemente le digo que sí al gerente que lo vamos a tener en 3 meses, el MVP puesto en producción sin ningún análisis. Yo lo que estoy haciendo es tirándome un tiro al piso, ¿verdad? Un tiro a mí mismo y voy a sobrecargar al equipo. Y le voy a decir, no, es que tenemos que ponernos la camiseta y que hay que ponerse el compromiso. ¿Por qué? Porque hay que llegar, porque hay que llegar con la fecha. ¿Por qué? Porque no gestioné los riesgos, porque no hice un análisis adecuado del capacity y todos los errores que cometieron muchas personas en el camino lo terminan pagando el equipo con sobrecarga, tomando tareas adicionales, probablemente descuidando la calidad del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que en los proyectos Canva es súper importante evitar la sobrecarga. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros debemos utilizar métricas de flujo? Nosotros medimos el flujo, que es lo que pasa en nuestras estaciones de trabajo, para poder catalizar la mejora evolutiva, poder mejorar directamente la entrega del servicio y evolucionar el negocio para ser, ¿verdad?, adecuado con el fit for purpose, que es cuál es el objetivo o cuál es el propósito de mi equipo y de mi servicio. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos utilizar unos lentes, ¿verdad?, del flujo, donde yo miro el trabajo del flujo desde la necesidad del cliente hasta su satisfacción, es decir, hasta la puesta en producción, como decimos en tecnología. Yo miro el trabajo del cliente también del conocimiento como servicio y yo miro su organización en una red de servicio. Entonces, yo pongo los lentes, ¿verdad?, para ver cuándo mi cliente está satisfecho, que es mi usuario final, con su producto que lo está utilizando, y yo como Scrum Master, como parte de un equipo, veo con un lente de cómo yo busco que este flujo logre cumplir este objetivo. Entonces, ¿qué métricas puedo utilizar? Bueno, puedo utilizar las métricas del cycle time. Es decir, yo puedo medir cuánto trabajo en progreso tiene el equipo, ¿verdad? Y en cuánto tiempo entrega, por ejemplo, en un periodo de 2 semanas. Entonces yo mido cuál es la cantidad de cosas que puede tener el equipo, que es el work in progress, ¿verdad? Y mido su capacidad de entrega en 2 semanas y ahí hago otra vez la ingeniería inversa que yo les dije. Cada 2 semanas, ¿cuánta capacidad? Como no conozco al equipo, si conozco al equipo, perfecto y tengo historia. ¿Sí? Pero si no conozco al equipo, porque el equipo es nuevo, todos nos estamos conociendo, yo establezco un work in progress inicial de 2 historias por sprint. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Claro, con gusto, Rebeca, podemos dar una capacitación para tu empresa, para que dejen de estimar en HH. Pero es un proceso largo, ¿no? No es solamente la capacitación, después requiere a alguien que se encargue ahí de darle un poquito más de evolución y vean los resultados. Entonces, con esto yo elimino cuellos de botella, busco formas de mejorar el trabajo, las personas no se sienten ya sobrecargadas y está teniendo los líderes la visibilidad adecuada de si esto se está trazando o no. Nosotros podemos definir en esta fase inicial, mira, para construir el MVP que nos comprometimos necesitamos, con lo que sabemos hoy, 70 historias de usuario. Pero esas 70 historias a veces se convierten en 90. Y ahí el Scrum Master le empieza a preguntar al Product Owner, oye, si tú quieres que esto se cumpla en 90, entonces, si esto ya se está convirtiendo en más trabajo, tenemos que hacer algo, o hacer crecer el equipo, o cambiar la fecha de entrega, o reducir el alcance de lo que venimos haciendo. Entonces, nosotros pudiéramos prevenir eso en el día a día, que a veces muchos Scrum Master no lo hacen, ¿no? Me confundo un poco cuando me dices la capacidad por sprint. Entendía que en Kanban no hay sprint. Bueno, o por una interacción, ¿no? Y es lo mismo con otro nombre. Hay una interacción de 2 semanas que tiene una cadencia fija.
No se llama sprint, pero todo el mundo lo conoce como sprint. Pero es una cadencia que se repite de 2 semanas. ¿Entiendes? Entonces, en esta cadencia, yo determino mi capacity, ¿verdad? Y voy haciendo. Esto es un diagrama de flujo acumulado. Estas son las métricas que me permiten analizar todo lo que está pasando en mi flujo de trabajo todos los días. Dale, Ángelo. Si yo tenía una preguntita de pronto, esa parte de la cadencia de la que hablamos, que pues obviamente existe tanto en Scrum, me imagino, como en Kanban, eh, para esa parte, en Kanban sería establecido entre las políticas, Sí, claro. ¿cierto? En esos acuerdos, en esas políticas donde se define si mi cadencia o mi iteración va a ser de 2 semanas, de un mes, dependiendo pues obviamente del producto y de lo que nosotros requiramos hacer. Ahí se establece dentro de las políticas, ¿cierto? Sí, se establece en todas las políticas. Ok, Cuando muchas la gracias. organización ya no lo tiene definido. De hecho, en la mayoría de las organizaciones está definido que son 2 semanas. Entonces, casi todos los sprints son de 2 semanas, porque es un acuerdo hasta una política más arriba del equipo, es de la organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo muchos equipos y la idea es que todos terminemos más o menos en la misma fecha. Entonces, ahora, para no seguir aburriéndolos con teoría, vámonos a un caso práctico. Aquí tenemos un flujo end-to-end, ¿no? Donde tenemos desde backlog, análisis y listo para diseño. Entonces, esta es la fase de análisis de historias de usuario. Es donde nosotros vamos a analizar y a determinar el alcance. ¿Verdad? Aquí hay un parking lot, que es unas historias que están ahí esperando a ver cuándo se van a refinar. Hay una columna de identificación de deuda técnica y hay una columna del backlog, que son las cosas que me pide mi cliente. Yo midiendo el backlog puedo decir cuándo voy a terminar, ¿no? Si aquí hay 100 historias y yo tengo un equipo de 5 desarrolladores y si yo digo con un supuesto que son 2 historias por sprint, yo puedo proyectar esas 100 historias, 2 historias por sprint, 5 desarrolladores y yo pueda determinar ese capacity para que los gerentes no se me estresen con la fecha. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo obligatoriamente en el método Kanban que tener estaciones y flujos de espera. En esta, ¿cuáles serían los flujos de espera? ¿Mm? En esto que ustedes ven aquí. ¿Dónde están flujos de espera aquí? Sería de pronto el análisis, un flujo de... No. Por ejemplo, listo para diseño es un flujo de espera. Está listo para que se diseñe, pero no se ha diseñado. ¿Me explico? Parking lot es un flujo de espera. ¿Por qué? Porque nadie lo está tocando. ¿Sí? Deuda técnica pudiera ser un flujo de espera, ¿verdad? Y hasta backlog. En este caso, el único lugar de estas 4 columnas, de estas 5 columnas que se trabaja es en análisis, porque el análisis tiene un trabajo. El escribir la historia, en negociarla, en a ver si cómo se va a hacer, si la aplicamos en 2 o 3, esto genera un trabajo que se llama análisis de la historia. ¿Eh? Ojalá. Después, Ahí te sí, preguntan que qué agregas en el parking lot. las cosas un requerimiento que me pida un cliente que pudiera hacer para dentro de 6 meses. Una cosa que vimos a lo largo del sprint, pero no la podemos analizar ahorita, no la podemos priorizar, pero es una idea muy buena que pudiera agradar al producto, pero no lo voy a meter ahora porque voy a tener que reducir el alcance del proyecto o del MVP. Entonces yo la dejo en el parking lot y la priorizo de primera marcadita ahí para que quede pendiente. Johnny tenía la mano levantada. Dale, Johnny. Sí, Johan, consulta. Este tablero que muestras, si lo llevamos al marco Scrum, ¿esto lo pudiéramos trabajar dónde? Como ya en la planificación de un sprint. ¿En qué momento vemos esto? O sea, yo he visto tableros así hechos en Scrum.
¿Me explico? La idea es que tú diseñes con el equipo cuál es el tablero que les hace sentido, sea en Scrum o sea en Kanban. Y la idea es que este tablero tenga flujos o tenga columnas de espera. ¿Entiendes? Y estas columnas, aquí en este, ¿cuáles serían las columnas de espera aquí? ¿Mm? ¿Te respondí, Johnny? Sí, lo que pasa es que Mira, tengo la duda con una, respecto al análisis versus el desarrollo. Ahí es donde tengo por ¿qué, eso qué, me llamó la atención este primer tablero. Exacto, es. qué duda tienes con el análisis? Sí, porque, claro, finalmente, así por el sentido común, como se vienen llevando los proyectos, o al menos como yo los llevo, se arma este Scrumban y yo utilizo mucho el Azure DevOps, por eso me hago referencia. Y tenemos, claro, nuestras columnas de backlog, en progreso, lo que está en testing y lo que finalmente está aprobado. Pero esto es Te- como un antes. Ujú. no, no, no es claro. Es que tú tienes que incluir el flujo en tu end. Si tú, lo que tú estás haciendo es que estás escondiendo el desperdicio. En tu flujo probablemente hay desperdicio, pero como tienes tan poquitas columnas, no vas a poder identificar el desperdicio. De hecho, es casi un proto Kanban. Todo el tiempo se está trabajando o todo el tiempo está en espera. ¿Me explico? Pero no puedes analizar en dónde está tu falla de tu flujo. Si yo tengo backlog, análisis, listo para diseño, ¿verdad? Diseño, listo para desarrollo, desarrollo en QA, pudiera tener en el medio listo para QA y después listo para salir a producción y puesto en producción, yo voy a tener la oportunidad de analizar mi flujo y determinar dónde se me están quedando las historias y de establecer acciones para mejorar. Si yo hago un flujo de 3 columnas o de 4 columnas, que es tu caso, es casi imposible identificar dónde están los cuellos de botella. ¿No? ¿Se entiende, Johnny? Entonces, uno de los elementos más importantes del método Kanban es que yo visualice el flujo. Y a este flujo yo le ponga, ¿verdad? CAR que vayan moviéndose, ¿verdad? Se puede hacer dentro de la misma planificación o la reposición de inventario. Hay una reunión de riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, esto que está poniendo John aquí, de escribir historias de usuario, ajuste la historia de usuario, revisión de la historia de usuario, firma la historia de usuario. Bueno, en estos flujos no se pueden firmar, ¿no? Pero como que se llega como un acuerdo. Pudiera ser en el proceso de análisis. ¿Vale? Alguna de esas actividades, ¿no? Donde se escribe. Yo la escribo en el backlog y la escribo de alto nivel. Pero yo acuerdo una reunión de refinamiento, 2 reuniones de refinamiento semanal. Y en esa reunión de refinamiento yo le pregunto al equipo, mira, yo como negocio quiero esto. Entonces él me dice, sí, pero eso no se puede hacer así como tú lo quieres. Te tiene que hacer en 3 historias. Y se crean las 3 historias. Todo eso se hace aquí en el análisis. Se hace refinamiento y se dice así, esas 3 historias pasan a la siguiente etapa. Ahora viene el diseño. El diseñador, esto es un flujo continuo que no para nunca, porque como es Kanban, no se detiene nunca, no, solamente tiene una cadencia, pero no se detiene. Todo el tiempo las historias van fluyendo a lo largo de todas estas columnas. ¿Sí? Después viene el diseño, viene listo para desarrollo, pero a esto cuando yo le mido una cadencia puedo saber cosas como esto. Mira, y aquí tengo otros procesos listos para producción, en producción, pero apagado, y después cuando encendí en producción. En este caso, este equipo tiene una práctica de feature toggle, ¿no? Lanzo a producción apagado, cuando lleguen aquí todas las cards que me completen una feature, ¡pum! Prendo en producción 10 cards. ¿Sí? ¿Se entiende?
Y estos son lo que me hablaba mi amigo de las políticas, ¿no? Hay políticas que yo defino en el flujo, donde defino qué significa cada cosa de mi flujo y dónde lo voy a colocar. Y qué tiene que pasar para que una historia llegue al backlog y pase del backlog a análisis y pase de análisis a listo para diseño y pase de listo para diseño, etc. Y así vaya recorriendo todo el flujo. ¿Ves? Yo estoy definiendo cuáles son columnas de trabajo y cuáles son columnas de espera y estoy definiendo también cómo es mi flujo de análisis y diseño y mi flujo de desarrollo. Es decir, aquí yo tengo implementado en este flujo el famoso dual track. ¿Todos saben lo que es un dual track? ¿No? ¿Sí? No. El dual track es cuando yo tengo un equipo de diseño y de análisis en paralelo con un equipo de desarrollo. Y el equipo tiene la capacidad de ir analizando y desechando cosas. Porque yo también en el proceso de análisis puedo desechar requerimientos. Si yo hago un muy buen análisis, yo desecho requerimientos que no me agregan valor a mi cliente. ¿Me explico? Y yo puedo en este flujo de análisis, así como lo ven tan detallado, puedo ir mejorando mis cosas que le voy a llevar al cliente y no hago perder tanto tiempo al equipo de desarrollo. Dale, Gustavo, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Johan? ¿cómo te va? ¿Cómo manejas o cómo mides los tiempos del round trip o del viaje entre desarrollo y QA? Por ejemplo, viene un desarrollador, pasa a QA, QA encuentra algo, se sienta al costado del desarrollador, el desarrollador lo corrige en 3 horas, ¿pasa a desarrollo o sigue en QA? No, sigue en QA, porque Ah, el tiempo en el flujo no se devuelve nada. Eso es una política. no, no, no es una cascada. No se devuelve. Como Yo una no cascada. devuelvo una CAR porque ahí pierdo su tiempo. Sigue en QA hasta que sea corregida y pasa al siguiente flujo. Y si consigo cosas en el siguiente flujo lo voy a corregir. Así el desarrollador se salga. Porque acuérdate que el flujo es de todo el equipo. El flujo no es de un área, no es un paso de mando. El flujo, el cycle time empieza a contar desde aquí hasta acá. Y es de una responsabilidad del equipo entero. Yo le puedo cambiar el responsable si quiero traquear, pero la CAR se sigue quedando en QA. No la devuelvo. Porque si la devuelvo, no voy a poder medir la eficiencia del flujo. ¿Me explico? O de la acción, ¿no? Porque al final el flujo, como dices, es de lado a lado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La eficiencia del flujo es que yo voy a empezar a medir qué porcentaje de tiempo o cuál es el cycle time de cada una de estas estaciones. Y si yo aquí tuve 3 días, después aquí tuve 2 y después aquí tuve 1 y después aquí tuve 2, mi tiempo del flujo se me va a ir alterando. Entonces, ella primero nunca se devuelve. Eso es como un principio. Y se trabaja en equipo o en colaboración en la estación que se necesite. Porque la estación no es de un área, es de todo el equipo, solo que está en el flujo de QA. O sea, en la estación de QA, pero la QA lo pueden hacer los desarrolladores también. De Claro, en hecho, ese caso, ¿qué es una estación? es una columna de trabajo o de espera. No, Mm, o sea, claro, por ejemplo, lo que estamos conversando, en QA puede haber desarrollo. Por eso sí, mi pregunta era, ¿qué es una estación, no? O sea, sí, sí. una... O sea, lo que pasa es que Es, también me pasó algo así y de hecho nosotros eliminamos los listos, ¿no? ya. Porque era un indicador de que es desperdicio, pues, ¿no? Y Claro, cuando pero tienes el smell de que hay desperdicio, puedes crear el listo, que sí entiende el contexto, ¿no? Que si tienes un smell o un presentimiento que algo está engordando las fases, puedes poner los listos para visibilizar el tema que mencionaste, ¿no? Pero si no, sí, pues sí, desperdicio. Y en el desarrollo QA sí sucede eso, ¿no? Puede ocurrir ese ping-pong, ¿no? De que, ok, ya terminé el desarrollo, pasa a QA, a pesar de que sea de todo el equipo, lo que va a engordar es labores de desarrollo dentro de la caja de QA, ¿no? claro, claro. Pero al Chévere. final yo mido es lead time, que es el tiempo desde acá hasta acá, y
cycle time, que es tiempo de acá hasta acá, y eficiencia de mi flujo. Es decir, cuánto mi flujo trabaja y cuánto mi flujo espera. Si yo elimino mi flujo de espera, mi flujo siempre va a ser al 100%. Como es el caso de Johnny, que me decía que tenía 4 columnas, ¿verdad? Solamente en el backlog está esperando y en DOM. Desde que eso inicia no para. Si tú sacas la eficiencia de ese flujo, casi al 100%. De hecho, puedes jugar un poco con el tema de, ¿cómo se llama ese número que le ponen de capacidad por cada estación del flujo? El work in progress. Ajá, con el WIP, exacto. Podría, o sea, cuando tienes 5 en desarrollo y tu QA tiene WIP 3, sabes que ya no pueden pasar, entonces ahí como que ya también detectas ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mira un ejemplo ahora de métricas con un caso real. Nosotros en la primera interacción o en la interacción número 18 empezamos a ver por tipos de historias de usuario el capacity del equipo. Y vieron que el capacity del equipo, ¿verdad? Era muy parecido en cada interacción. ¿Vieron por qué es una pérdida de tiempo medir en HH? Porque cada sprint, si el equipo es el mismo, si no hubo vacaciones, si no están, el capacity va a ser más o menos lo mismo. Entonces, esto se puede analizar y se puede determinar que este equipo entrega 10. Entonces va a entregar 10 historias por sprint. Si me comprometo en 3 meses, ¿cuánto voy a entregar? 60 historias de usuario. Entonces hago ingeniería inversa y le digo al product owner, vamos a hacer 60 historias de usuario para entregarle el MVP al cliente lo que necesita, que es una página web con un backend, con un servicio de interconexión, con un externo, para mostrar un experimento y lanzar a un grupo de clientes este experimento y ver si esto funciona. Si hay oro, seguimos con las otras features. ¿Me entiendes? También pudiera analizar el sleep time por historias o por etapas. También puedo analizar cómo fueron los tiempos de mi flujo. Vamos a verlo uno más adelante. Entonces, yo en flujos como estos, este es otro ejemplo, ¿verdad? Puedo mezclar varias cosas. Scrum, Stream Programming, puedo utilizar Pair Programming para mejorar la colaboración entre las personas. No, el capacity en Kanban se mide por historias de usuario. ¿Ve? Entonces, si mi equipo termina 10 historias de usuario y ojalá deje de utilizar las subtareas, porque las subtareas también es un trabajo de cerrar las subtareas. Es un paquete de trabajo completo donde todos colaboran para lograr llevarlo a producción. Claro, hay una cosa. Hay equipos que funcionan muy bien con subtareas. Si eso es tu caso, no lo cambies. Pero hay equipos que en el último día, entonces hay que cerrar la subtarea, esta tarea quedó dependiente, no se pudo cerrar, pero se llevó a producción un pedacito. Sí, mire, yo tengo ahí un sentimiento encontrado porque yo también soy Scrum Lover, ¿no? Entonces ahí voy a decir algo. Si el equipo es nuevecito y nunca se conoce y no han hablado, yo soy fan de que ellos estimen como una medida inicial. ¿Para qué? Para que ellos se empiecen a conocer entre ellos y conversen el diseño de una historia de usuario. Y en el diseño van a tener diferencias porque una persona va a decir 5 y el otro va a decir 2. Y ahí va a generarse una conversación para llegar a un acuerdo. ¿Por qué tú dices que es 2? Bueno, porque eso está hecho en este código, este tema. A lo mejor este investigó más. Y el otro dice, no, ese es 5 porque yo no tengo ni idea. Y en esa conversación llegan a un acuerdo y la dejan en 3. Y ese acuerdo ayuda al otro que estaba ahí escuchando, que quizás no estaba en la pelea de la estimación, que es el que va a hacer la historia. Entonces, todas esas conversaciones son ricas y se hacen cuando el equipo es team. ¿Me explico?
y no tiene esa estación de análisis donde todos le ponen en el refinamiento qué cosas debe hacer la historia. El refinamiento de una historia de usuario es realmente el diseño de cómo lo van a hacer. ¿Cómo se imaginan los desarrolladores que ese trabajo va a ser terminado? Basado en una necesidad del negocio. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, comentarios, tomates, insultos? Sin importar la estimación de la historia de usuario. Porque tengo una teoría comprobada que las estimaciones de las historias de usuario en uno, por ejemplo, he tenido historias que tienen un cycle time de 17 días y una variabilidad desde 17 días hasta cosas que se terminan en un día. Entonces, por decirte algo, en un grupo de 500 historias de usuario, ¿cuántas de esas, de un punto de historias de usuario se terminaron en lo que ellos estiman en HH, que es un punto de historia que es menos de un día, ¿verdad? Es mentira porque hay historias de un punto que se tardan 2 semanas. ¿Sí? Sí, ahí Carolina, como dije antes, si el equipo no se conoce, es bueno que conversen de una estimación. ¿Sí? Si no, estima este P por Q que yo hago, que es 2 historias por sprint, por desarrollador, con cierta conversación de las personas de acuerdo a su capacity, ¿verdad? Y empezar a trabajar con eso como base y tratar de mejorarlo, ¿no? Con el trabajo de conversación. Pueden estimar para poder conocerse y generar conversaciones para el diseño de la historia. La idea es que en Kanban tú eliminas la estimación y haces una estimación por capacity, por interacción, por tiempo que quieres las cosas. ¿Sí? Ya, te explico la diferencia entre lead time y cycle time. ¿Tú ves esto que está aquí en rojito y gris? Bueno, el tiempo de aquí hasta acá es el lead time. Es decir, desde que llega el requerimiento hasta que sale. Voy a mostrar otro ejemplo, disculpe aquí. Voy a buscar aquí una presentación. Para mostrarles a todos algo más sencillo. Segundo. Y la vamos a ver. Mira, scroll lateral. Un segundito. Ajá. De aquí, desde desarrollo hasta en producción, este es mi cycle time. Y mi lead time va desde aquí hasta acá. Entonces, el lead time de este equipo es de 23 días.4. Es decir, desde que la historia de usuario llega al backlog hasta que sale a producción. ¿Y cuánto sería el cycle time desde que inició el desarrollo? Serían 5.1 más 2.3, 7.4 más 1, 8 más 0.5, 8.9. El cycle time de este flujo es de 8.9. Los que yo tengo aquí en rojito son los columnas de espera. ¿Sí? Y este es las columnas de trabajo. Y el time to market es el lead time. La eficiencia del flujo es la diferencia entre el tiempo de espera versus el time to market. Entonces, mi flujo trabaja el 64% del tiempo.
Todo lo que sea por encima del 50% es un flujo eficiente. ¿Quiere decir que el 50% está esperando? Sí. Eso quiere decir que es un muy buen flujo. Porque el equipo no está sobrecargado. El lead time se debe medir desde la primera historia de usuario que entra al flujo hasta la última. Sí. El lead time es por historia de usuario. Y después tú puedes armar un promedio por esa interacción. ¿Lo entiendes? ¿Quedó bien explicado esa parte? Ya, ¿están viendo mi pantalla? Ya, vamos a ver otros ejemplos. Mira, la velocidad, en vez de medirla en ponerle un factor en los puntos de historia, yo lo mido así. Historia de usuario por sprint o por iteración. ¿Mm? Esta es cantidad de historias de usuarios por semana, si quieres tener un flujo de entrega continua. Y bueno, y si quieres calcular con 2 semanas cuánto entrega, aquí entregó 14, aquí entregó, ¿verdad? 9 y 5, también 14, ¿verdad? Aquí bajó el flujo. Y cuando baja por lo general, tienes que analizar el flujo, que fue lo que generó. Y aquí probablemente fue el día de la entrega del MVP, donde terminaron 21 historias en esa semana. Probablemente habían unas represadas en QA, habían otras, ¿sí? Depende de cada flujo como haya pasado. Entonces son la cantidad de unidades de trabajo entregadas en el tiempo. Ese es el throughput. Y esa es la verdadera velocidad que ustedes deben empezar a medir en sus equipos. Sí. Te explico la eficiencia del flujo. Bueno, entonces mira, ves, y aquí están por tipos de historia, en la interacción 0, ¿verdad? Hasta la interacción 7. Los primeros 4 o 5 sprint, ¿verdad? Son sprint de mucho spy, de mucha investigación. Por lo general, estos no son estables. Pero después de la quinta, empieza a estabilizarse el flujo de trabajo porque el equipo ya se conoce. Los puedo tener en Jira, los puedo llevar a Data Studio, puedo tener un Excel donde después lo pongo en gráfico. Solamente lo que necesito es por interacción cuántas historias se cerraron. ¿Sí? Hay uno, el Azure DevOps lo tiene por default, el Trello también tiene el por default si le configura. Yo recomiendo no estimar los spikes. Yo recomiendo que los spikes sí tengan como que una definición que sea algo bien corto y bien específico, pero que no se estime. En un equipo de Scrum que eran muy Scrum, decíamos que todos los spikes se ponía como un punto de historia. Entonces, como todo se estimaba, los spikes eran un punto de historia. Porque tenía que ser algo chico, es una prueba de concepto, es una reunión, es una revisión de código, etc. ¿Ves? Y aquí uno va identificando con el tiempo y inestabilidad de los equipos. Lo mejor es tener muchas metas. Ahorita yo estoy trabajando con un equipo, por ejemplo, que tiene un spike es por lo general como una investigación que tú necesitas para poder identificar o saber qué tienes que hacer para una historia más grande. O mira, estamos metiéndonos con una tecnología nueva. Entonces vamos a hacer un spike para ver qué significa. Alguien va, se toma el día para investigar, lee la documentación y hacer una prueba de concepto, por ejemplo. Y probar el servicio con la nueva tecnología. Spike es como hacer una investigación o reducir la complejidad de algo que tienes que construir y tiene mucha incertidumbre. Entonces tú haces Spike para entenderlo. Al principio de un proyecto, cuando tú partes, por lo general el primer sprint o el sprint 0 son de Spike. Voy a hacer un Spike para entender cómo se hace ¿cómo se llama? Cómo yo me voy a integrar con la base de datos.
en teoría no hay tiempo, pero debe ser algo muy pequeño, una medida muy pequeña de tiempo. Tiene que ser algo que sea rápido de hacer. Si un SPY se tarda 2 semanas, no fue un SPY, fue una historia de usuario. ¿Ven? Otro elemento o otro tipo de métrica que nosotros le podemos sumar es la moral del equipo. Es decir, preguntarle cómo es el NPS del equipo, cómo se siente el equipo en cada interacción, y puedo migrarlo o analizar cómo se siente el equipo versus cómo fue su delivery, y muchas veces tiene mucha relación. La moral del equipo puede bajar cuando hay poco delivery o hay mucha presión ¿sí? O cuando hay que entregar el MVP, y eso sería bueno también analizarlo. Mire, se preguntan cosas como esta: creo que mi trabajo tiene sentido y propósito, ¿verdad? Me siento orgulloso del trabajo que aporto. Cosas como esta me ayudan, doy feedback, ayudar a otros a crear, me pueden ayudar a determinar, ¿verdad? Esto, cómo varía respecto al cuánto es el delivery. Y me ayuda muchísimo más que esto de estimar y presionar a las personas porque tienen que entregar, porque yo me comprometí sin analizar bien. Bueno, ya vimos un poquito lo que es el lead time, lo podemos medir, siempre está DOM. El lead time me sirve también como una información para poder ver estas métricas por tiempo o por cuánto tiempo se tarda una historia en cada estación. ¿Sí? Me ayuda también a identificar cuellos de botella, aunque este es mucho mejor para identificar cuellos de botella. ¿Sí? Yo tengo número de historias y veo cuánto tiempo pasan las historias, ¿verdad? En dev, en test y en DOM. Y aquí yo puedo establecer una cadencia de cuánto entrega el equipo y cómo va creciendo el backlog también. ¿Sí? Exacto, Spike pertenece a Stream Programming. Y era para reducir incertidumbre. Por ejemplo, ¿ves? Aquí yo puedo identificar el work in progress de un equipo. Todas estas cosas se hicieron con Excel, ¿ves? Descargándose las cards de Jira o de Trello o de Azure DevOps y haciéndole estos Excel para que se generara el análisis, ¿no? ¿Ves? Cuando iniciamos el proyecto, habían 3 historias, cómo fue creciendo. Este es el backlog. 10 historias, 11. ¿Cuántas están pendientes? Aquí la línea me va diciendo cuánto tiempo duró en análisis, cuánto tiempo duró en desarrollo, cuándo el equipo estuvo estable en su entrega, y el DON, ¿verdad? Cuándo fui entregando y mantuve una estabilidad de entrega. ¿Sí? Esta es otra forma de ver cómo va creciendo el backlog hasta que se terminó el proyecto, ¿no? Terminamos todas las funcionalidades, un MVP, ¿verdad? Que se implementó desde marzo hasta agosto. De marzo a agosto, 5 meses de trabajo, se definieron que eran 200 y tanto historias y fueron haciéndose hasta que se cerró. Con un flujo súper estable como desde aquí hasta acá, que es más o menos como desde el sprint, ¿verdad? 4. Porque si partimos en marzo, a finales de mayo, teníamos el sprint 4 cuando el equipo empezó a tener mayor estabilidad. ¿Se entiende? ¿Ves cómo veo diferentes momentos del proyecto? ¿Verdad? Aquí vamos entregando súper bien. Aquí nacieron más requerimientos, puede haber sido por deuda técnica, puede haber sido ¿sí? Por diferentes elementos, porque llegó un requerimiento de un gerente. Y yo con estas conversaciones con los gerentes, yo le digo, bueno, ¿cómo esperas que yo te entregue en la fecha que te acordé si tú me trajiste 30 requerimientos más? Y no me pusiste más personas en el equipo. Y bueno, y poner más personas no siempre resuelve el problema, porque todas las personas tienen que hacer un onboarding.
Sí, hubo personas que salieron de vacaciones. Sí, sí. Personas salieron de vacaciones, pero el equipo fue cubriéndose entre ellos, porque había per programming, porque había un equipo que todos empezaron juntos, todos entendían la solución. ¿Mm? Lo que sí nosotros controlamos por un tema, como decía aquí uno de los chicos de las preguntas, por el negocio, no podían salir más de 2 personas de vacaciones al mismo tiempo. Teníamos algunas restricciones también por la facturación y por el compromiso con el cliente, ¿no? Habían algunas personas que pedían al mismo tiempo vacaciones y se movían o se trataba de hacer un trencito de vacaciones, ¿no? Y bueno, y como saben, por lo menos aquí en Chile, esta época es de vacaciones full, ¿no? Bueno, no, es febrero. Febrero y enero son épocas de vacaciones. Tú puedes medir el lead time también por etapas, el work in progress por etapas, y ver si hay mucha sobrecarga. Puedes construir este triángulo que va aquí, es el, el cono de la incertidumbre, ¿no? Que es una proyección de Monte Carlo de el delivery de este equipo. Si ya yo tengo un delivery fijo de este equipo que me entrega 10 historias por sprint y eso se cumplió. Y yo estas 10 historias por sprint las puedo proyectar. Y las puedo proyectar con una simulación de Monte Carlo. Déjame buscarles aquí un... ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, se ve. Yo creo que ya se nos fue el tiempo, pero vamos a mostrarles este rápidamente. O estoy bien con el tiempo. No, ya estamos, pero la charla está entretenida. Aquí nadie se ha desconectado, más bien se siguen sumando, así que continúa, que la noche es eterna. Bien, esta es una herramienta que se llama Actionable Agile, que tiene una demo online, ¿no? Entonces, esta herramienta, ¿verdad? Tú la puedes ver y esta es la que hace el análisis. Esto tiene datos aquí de pruebas de un proyecto, por ejemplo, y yo puedo analizar mi flujo. Vamos a ver cómo es el histograma. No, el histograma no. Vamos a ver cómo es el throughput, ¿verdad? Run chart. Es decir, diariamente, cómo este equipo entrega. Y este throughput run chart yo lo puedo agrupar en 2 semanas, en una semana, y puedo ver, mira, este equipo diariamente entrega una historia. Entonces, en un periodo de 2 semanas, yo puedo estimar, mira, este capacity, este equipo. 10 historias, 15 historias por sprint. Yo las puedo agrupar aquí por 2 semanas. Le digo, bueno, voy a verlo semanal. Entonces él me muestra cuánto entrega el equipo semanal. En una semana me entregó, ¿verdad? 6 historias, en otra semana me entregó 2, en esta una. Y con esto yo puedo analizar cómo es el entregable. Pero yo quiero esta capacidad, quiero proyectarla. Bueno, yo tengo una simulación de Monte Carlo que él me dice, basado en este periodo de tiempo, yo le digo, analízame los datos de los últimos 6 meses de delivery de este equipo. Y le digo, proyéctame, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí más interacciones. Cuando yo voy a terminar, ¿verdad? Vamos a ver si este proyecto, vamos a ponerlo, desde el 15 de septiembre hasta el 30 de diciembre, el 30 de diciembre, el 29 de diciembre, ¿cuánto voy a entregar? Y aquí él me dice cuántas historias, basado en el histórico, este equipo puede entregar. Si yo me paro aquí el 30 de diciembre, hay un 85% de probabilidad de que este equipo termine 67 historias, basado en esta historia. Entonces, si yo me paro aquí, ¿verdad? Este equipo va a terminar 67 cosas. Y esa es la proyección que yo le digo al gerente y al product owner, y con ese hago mi ingeniería inversa. ¿Entiendes? Mira, yo no voy a contar el tiempo en el backlog. Bueno, ahora mi tiempo mejoró. Yo quiero ver solamente desde análisis hasta porque ya todas las historias están analizadas, entonces ya están aquí listas.
Ah, bueno, entonces, bueno, mi tiempo, ¿verdad? Bueno, no mejoró mucho. Quedó aquí. Y aquí me dice con un 85% de confianza. Ah, pero mira, hay mucho riesgo. Entonces yo le puedo aumentar la confianza acá. No son 67 historias, son 61 historias. Entonces yo le digo a mi product owner que son 61 historias, pero me estoy dando un colchón de 6 historias de usuario por errores, deuda técnica y cosas que salen. Esto es una simulación basado en la historia real. Y él completa la campana de Gauss de Monte Carlo basado en esto. Yo también puedo analizar si este flujo, yo lo puedo, aquí está el flow efficiency, ¿no? Basado en esto, vamos a dejar el backlog aquí. Yo le digo cuáles son mis columnas de espera y me calcula la eficiencia del flujo, ¿verdad? Esta es el análisis terminado, el dev terminado. Esas son mis columnas de espera basado en este histórico. Este equipo tiene una eficiencia de flujo de 93%. Es decir, que casi no tienes flujo de espera. Sí, esa herramienta se puede conectar con eso. Y hay otra muy buena que se llama GetName, que también hace lo mismo y es un poco más bonita y un poco más barata. Voy a volver aquí a la presentación. Johan, compárteles el link de las herramientas por el chat, Claro. porque ya hay muchos que la quieren comprar. Y no es cara, no es caro, ya, no es cara la herramienta. Mira, yo trabajo con GetName y GetName, les voy a poner aquí el nombre. Actionable Agile. Yo tuve la oportunidad de conocer al creador de Actionable Agile, que fue vicepresidente de Canva, que fue vicepresidente del método Kanban, que fue uno de los fundadores con David Anderson y dimos una charla juntos para Chile. Y GetName es otra muy buena. Aquí está. Te voy a mostrar GetName. Esa herramienta primero te permite hacer una prueba demo de 30 días, algo así. Sí, 14 días. Ok. Vamos a ver aquí. No, no puedo mostrarte esta. Pero las dos hacen lo mismo. Vamos a buscar aquí. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está? La diferencia entre esta, GetName, y mira, ves, tiene integración con Jira, con Trello y con Azure, con Asana, y bueno, puedes hacer una integración propia subiéndole un Excel. Lo bueno de esta, que te cobra por integración y puedes tener muchos usuarios leyendo la plataforma. Por ejemplo, ¿no? Bueno, esta me está cobrando porque ya se me acabó la plata. Me está diciendo, cuesta $49 por mes y me da 2 tableros Trello. Si quiero 30 tableros, me cuesta $249 por mes. Y la diferencia de esta con Actionable Agile es que tú puedes tener 200 usuarios de consulta. En cambio, Actionable Agile te da un solo usuario nombrado. Entonces, el que puede usar esto son solamente, ¿verdad? Una persona por equipo, cuántas licencias compra. Entonces, las dos tienen un modelo de negocio distinto. La otra te cobra por integraciones por tablero. En esta, con una sola licencia, puedes integrar infinitos tableros. Pero tienes que comprar una licencia por cada persona que vaya a tener acceso. Mira, este también es muy bueno para llevarla daily. Esto te dice cuántas historias están en Work in Progress, te mide el Work in Progress aquí que tú le definas, ¿verdad? Y puedes llevarla daily con esto, ¿ves? Y te dice ahí un análisis. ¿Cuánto falta para esto terminar? Puedes empezar de derecha a izquierda, ¿verdad? Hay 6 historias. Entonces puedes hacer la daily desde acá y analizar qué falta para que llegue a 2, ¿no? Este es el agent time.
Y otro gráfico que te muestra es este que es el diagrama de flujo acumulado. ¿Ves? Aquí tú puedes analizar todos los requerimientos que te llegaron y cómo el equipo cierra cosas. Y puedes hacerle un zoom, es súper buena esta. La otra que les mostré, el GetNay, es más bonita a nivel de gráfico. Como más bonita la gráfica. Pero ahora no le quito más tiempo. ¿Qué les pareció? ¿Qué se lleva? En una palabra. Todas las herramientas, Johan. Las vamos a comprar ya. Y pueden utilizarlas también con esos periodos de prueba y probarlas bien, ¿no? Bueno, ¿estamos listos? Comentarios, dudas, inquietudes, tomates, como dices tú, aguacate. ¿Alguien que Tomate, quiera comentar aguacate, algo? palta. No, yo creo que estuvo súper chévere la información y más en lo que dijiste al inicio. A veces es difícil decirle al equipo, convencer al equipo, venga, que es que su estimación no la vamos a convertir en horas. Pues como esa diferencia entre horas y esfuerzo de acuerdo a la complejidad. Entonces, a veces se le vuelve a uno un debate bueno ahí cuando está con el equipo. Gracias, Yeli. Excelente. ¿Alguien más que quiera decir algo, aportar? ¿Qué se llevan? Quizás yo podría decir que muy ligado a lo que la compañera acaba de decir, hay un proceso en mindset con los gerentes, con toda la parte administrativa súper grande. Es imposible en ocasiones trabajar simplemente adaptándose a la metodología, pensando siempre con ese agilismo y tal vez estas métricas apoyen mucho ese resultado que nosotros tenemos que entregar. Vale la pena como hacer ese cambio, pero sí hay que trabajar mucho con la parte administrativa de las empresas para que trabajen en conjunto con lo que uno piensa, con lo que uno dice. Tal Súper cual. bien la capacitación, excelente. Giovanni, Muy buena. Yo pienso que estas son métricas particularmente que se unen a esas que naturalmente uno utiliza, digamos, en ese mundo de juntar Scrum y Kanban. Estas métricas de Kanban ayudan muchísimo, sobre todo a soportar, ¿sí? Las implementaciones que se están haciendo en cuanto a la transformación, digamos, digital de las compañías, ya que los directivos pues siempre están midiendo en términos de cuánto tiempo me estoy gastando en esos tipos que están ahí. Me voy a decir en mis términos, cuánto tiempo me estoy gastando en esos tipos que están ahí, cuánto me vale eso, ¿sí? Y por qué tan caro, por decirlo así, así decimos por aquí en Colombia, ¿sí? Y pienso que estas métricas nos ayudan mucho porque es, venga, yo o sea, a ver, no sé, por ejemplo, con el lead time, las historias se están demorando tanto tiempo entre el momento en el que llega un requerimiento y el momento en el que sale ya convertido en una funcionalidad. Y dentro del equipo, por ejemplo, no sé, no recuerdo si es el cycle time, ya es bueno, y cycle. dentro del equipo, 8 días. eso, 8 días cada funcionalidad, pues no sé, así, ¿sí? En promedio pienso que esas métricas pueden ayudar mucho a soportar esto de cara a la alta dirección de las compañías. Y cuando a eso le sumas que trabajas con la proyección del equipo, ya el equipo que tenga 4 o 5 sprints, ya tú puedes proyectar el trabajo. Sí, correcto. Entonces Correcto. ya proyectando el trabajo hay más certidumbre. Entonces ya tú gestionas con el PO, no que se comprometa en el aire, sino que se compromete con algo que el equipo sabe que puede entregar porque hay una historia que lo avala. Así es. Y puedes Así- mejorar ese tiempo también. Tú como Scrum Master que analiza esas métricas y mejora el equipo, ¿no? No es que va a sí, mejorar, que vas a duplicar el trabajo, es casi imposible, pero vas a poder hacer que el equipo entregue 2, 3 historias más y se mantenga en ese nivel, ¿no? sí, Y total. hay otra derivada que es la segunda parte de esta presentación, que es cómo hacemos estas métricas con la Forkimetrics de Dora de Google, del Oh, proyecto Dora, que son métricas de vale. ingeniería súper técnicas, ¿no? Sí, excelente. Muchas gracias. Listo. Bueno, Y yo también sufrí con las métricas, disculpa,
Y porque yo cuando empecé con esto, yo no sabía cómo medir ni qué medir, ¿no? Entonces solo tenía el Burton chart y los puntos de historia y la velocity mal medida, y eso era lo único que yo sabía porque no entendía lo demás. Entonces me volví experto en métrica, en la búsqueda de entender cómo mostrarle el impacto de un equipo ágil a una organización que se estaba gastando bastantes millones de dólares en el equipo ágil. Algo adicional, digamos, ahí como para finalizar de mi parte. Ahorita que tú indicabas esos otros estados, yo pienso que esos otros estados son lo que nos aportan ese valor real a esas métricas, ¿no? Porque no son esos esos tiempos muertos de ahí se quedó una historia de usuario pendiente 2, 3 días, y como yo tengo un flujo, digamos, de estados muy básico, sin medir estos tiempos muertos, por decirlo así, siempre voy a estar como en esos términos del 100%, cercano al 100%, ¿sí? Sin entregar un valor real. Tal Importantísimo. cual. Muchas gracias. Mucho aprendizaje. No de nada. Feliz. Adelante, Maite. Tienes mano levantada. Hola, buenas noches. Simplemente quería bueno, decirle a Johan que me encantó y quería saber si este encuentro quedaba grabado en algún lado, si podíamos acceder después a él. Sí, ya voy para Sí, allá. está. Ya voy a informarles. Ya voy para allá. Estoy esperando que nuestro facilitador ya culmine. Si no hay más preguntas, para ir cerrando. Estoy listo, estoy listo. ¿Estamos listos? Gracias. Bueno, primero la invitación, vayamos activando las camaritas, por favor, mientras que vamos dando la siguiente información. En cuanto a la pregunta que hacías, Maite, en efecto, School Latam Comunidad tiene un canal de YouTube. Ahí tenemos más de 170, 180 videos colgados de los últimos 2 años. Durante todo este año, todos los webinars de los martes quedan grabados ahí. Así que para los interesados y quieran volver a ver la charla que estuvo tan interesante la noche de hoy, la pueden ver 2, 3, 4, 5 veces, todas las veces que quieran. ¿Ok? Y la otra invitación es que casualmente mañana tenemos un taller de Scrumban que se empalma con un poco con lo que acabamos de ver hoy. Entonces, fíjense, hoy estamos viendo métricas, intro, y mañana tenemos el tema de Scrumban que son de 4 horas, 2 horas mañana, miércoles, y el jueves tenemos otras 2 horas. Una observación para que lo tengan presente. Tenemos más de 280 personas inscritas. El límite que tenemos son de 100 personas. Hoy negociamos con Leonel, que va a ser el facilitador, para que abra una segunda función, que sería el 4 y el 5 de octubre. Así que mañana, los que no puedan asistir, vamos a abrir un segundo taller, el 4 y el 5, para que puedan estar presentes. No es lo mismo estar online en el taller que verlo grabado. Por eso queremos volver a abrir una segunda, para darle la oportunidad a aquellas personas que no pueden. ¿De acuerdo? Bueno, y sin más preámbulos, vamos a proceder con nuestra respectiva selfie de la noche de hoy, el recuerdo hoy de 5 de septiembre de la charla de Johan, que fue muy interesante. Creo que esta foto va a salir muy bien. Diana, Yolo, si me ayudan ahí con la respectiva fotico para que salga bien. Veo mucho veo todo el equipo de educación y el equipo de educación. Casi todos están aquí. Bueno, a la cuenta de 3, ¿quién la toma? ¿Quién dijo yo? Diana. Yolo, no los veo, o la tomo yo. Ya la tomé. Ya la tomaste, pero no te veo, Yolo. También tienes que salir en la foto, porque si no sale en la foto no tiene efecto. Bueno, dale. Otra vez los deditos arriba, Johan. Tenemos esta noche para la foto. 1, 2, 3. Y los que vayan al Ágiles, nos vemos allá. Allá vamos a estar, los que nos vayamos a encontrar y vamos a ver qué conversaciones generamos allá en el Ágiles Latinoamérica en Lima. En septiembre, no, noviembre. ¿Cuándo es que Sí, en ahorita Lima? en 3 semanas más, en 2 semanas más. Dentro de Septiembre 3 semanas. 27, 28 creo. Bueno, entonces allá vas a conocer en persona a Johan, Vanessa. Ahí le pides el respectivo autógrafo. Bueno, comunidad, a todos una feliz noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a ver el próximo martes. Los que van a estar mañana en el taller de Scrumban, bienvenidos. Recuerden que vamos a tener 2 funciones para ese taller, ¿ok? Que descansen. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. Chu. Muchas gracias. Feliz noche.